Existe un tipo de persona que conoces y que te deja fascinado. Recibe críticas devastadoras y sonríe. Enfrenta rechazos humillantes y sigue adelante. Vive situaciones que te harían perder el sueño por semanas y ella, simplemente no se inmuta. Es como si tuviera un escudo invisible, un superpoder secreto que la hace emocionalmente intocable. Mientras tanto, tú estás ahí perdiendo la cordura mental por culpa de un emoji diferente que tu jefe mandó por WhatsApp. O creando 47 teorías conspirativas porque esa persona que siempre te saluda en el ascensor hoy solo asintió con la cabeza. O peor aún, subiste una foto a Instagram hace 2 horas y 23 minutos y solo recibiste 12 likes, claramente todo el mundo te odia y deberías considerar mudarte a una cabaña en medio del bosque. La diferencia entre tú y esa persona blindada no es que haya nacido con un gen especial de la indiferencia. No es que no sienta. No es que sea naturalmente más fuerte o más fría. La diferencia es que descubrió un secreto psicológico que te voy a revelar hoy. ¿Por el inconsciente colectivo y todos sus arquetipos? Yo, Carl Jung, pasé décadas sumergido en los rincones más oscuros y complejos de la psique humana. Analicé sueños perturbadores, estudié mitos ancestrales, enfrenté las sombras más profundas de la mente, pero nada, absolutamente nada es tan fascinante como la capacidad que ustedes, personas modernas, tienen de torturarse emocionalmente con situaciones que deberían ser completamente irrelevantes. Han transformado la hipersensibilidad emocional en una forma de arte. Logran extraer drama existencial de una conversación sobre el clima. Crean tsunamis emocionales a partir de gotitas de lluvia social. Es un espectáculo simultáneo de genialidad y autosabotaje que me deja, al mismo tiempo, impresionado y preocupado. Pero hoy traje la solución definitiva. Te voy a enseñar la técnica de la individuación emocional, un método psicológico tan poderoso que literalmente reprograma tu respuesta automática a las situaciones externas. No estoy hablando de reprimir tus emociones o volverte una persona fría. Estoy hablando de desarrollar lo que llamo soberanía emocional, la capacidad de elegir conscientemente qué merece afectarte y qué no merece. Y antes de que pienses, otra técnica de autoayuda genérica, déjame advertirte, quédate hasta el final de este vídeo porque voy a revelar el protocolo de los 3 círculos, una estrategia fundamentada en décadas de investigación psicológica que transformará completamente tu relación con las emociones. Entenderás por qué algunas personas logran navegar por la vida como si estuvieran emocionalmente blindadas, mientras otras viven en la montaña rusa emocional constante. Es literalmente la diferencia entre ser el capitán de tu propio barco emocional o ser un náufrago a la deriva en el océano de las reacciones ajenas. Y si eres nuevo aquí en el canal, considera suscribirte, porque cada semana me sumerjo en los misterios más profundos de la mente humana para traer herramientas prácticas que pueden transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Antes de entender cómo blindarte emocionalmente, necesitas comprender una verdad fundamental sobre cómo funciona tu psique. Y esta verdad explicará exactamente por qué te afectas tanto con cosas que deberían ser insignificantes. En mi teoría, todos desarrollamos lo que llamo persona, es literalmente como una máscara que usamos para interactuar con el mundo. Piensa en la persona como el personaje que interpretas en la obra teatral de la vida social. No eres exactamente la misma persona cuando estás con tus padres, con tu jefe, con tus amigos íntimos, o cuando estás solo, ¿verdad? Esto no es hipocresía, es adaptación inteligente. Usas ropa diferente para ocasiones diferentes, entonces también usas personalidades ligeramente diferentes para contextos diferentes. La persona es necesaria, útil y completamente normal. Pero aquí radica el peligro, muchas personas comienzan a confundir la persona con su identidad verdadera. Es como si empezaras a creer que literalmente eres la ropa que estás vistiendo. Cuando alguien critica tu camisa, sientes como si estuvieran atacando tu alma. Cuando a alguien no le gusta tu peinado, entras en crisis existencial profunda.
Y existe algo aún más profundo y peligroso aquí, lo que llamo la sombra. La sombra está compuesta por todas las partes de tu personalidad que consideras inaceptables y, por eso, reprimes hacia el inconsciente. Por ejemplo, puedes enorgullecerte de ser una persona siempre positiva, entonces rechazas violentamente cualquier rastro de irritación, tristeza o frustración en ti mismo. O te ves como alguien súper independiente, entonces niegas desesperadamente cualquier necesidad de aprobación o validación. El problema es devastador: cuando rechazas aspectos de ti mismo, no desaparecen mágicamente, se quedan escondidos en tu inconsciente como minas terrestres emocionales. Y siempre que una situación externa toca, aunque sea accidentalmente, esas partes rechazadas, explotas emocionalmente de forma completamente desproporcionada. Te daré un ejemplo concreto: imagina que te enorgulleces mucho de ser una persona competente y organizada. Esa es tu persona. Pero allá en el fondo, en tu sombra, existe el terror de ser visto como incompetente o desorganizado. Entonces, cuando tu jefe manda un mensaje diciendo «necesitamos hablar sobre ese informe», no reaccionas al mensaje real, reaccionas al fantasma de la incompetencia que vive en tu sombra. En 5 segundos, ya creaste una película completa donde eres despedido, divorciado y terminas viviendo debajo de un puente. Otro ejemplo: te ves como una persona cool y confiada en las redes sociales. Pero en tu sombra vive el miedo al juicio y al rechazo social. Entonces, cuando subes una foto y no recibe muchos likes, no estás reaccionando a los números en la pantalla, estás reaccionando al monstruo del rechazo que vive escondido en tu psique. La cruel ironía es que cuanto más tratas de esconder ciertas partes de ti mismo, más poder ganan sobre tus emociones. Es como tratar de no pensar en un elefante rosa: cuanto más te esfuerzas por no pensar, más el elefante rosa domina tu mente. Esta es la raíz de tu vulnerabilidad emocional: no estás reaccionando al mundo real, estás reaccionando a tus propios fantasmas internos proyectados en las situaciones externas. Es como si vivieras dentro de un cine mental donde constantemente ves la película, todas las formas en que puedo ser rechazado, humillado o considerado inadecuado. Déjame compartir algunas observaciones de campo que hice estudiándolos a ustedes, personas del siglo XXI. Imagínenme con mi cuaderno de notas, analizando esta fascinante especie moderna del Homo hypersensitivus. Caso clínico número 1, el síndrome del visto por última vez. Sujeto manda mensaje por WhatsApp a las 2:37. A las 2:38, ve que fue visualizado. A las 2:45, aún no obtiene respuesta. A las 3, comienza a crear teorías sobre el silencio: ¿estará enojada conmigo? ¿Habré dicho algo malo en la última conversación? ¿Habrá descubierto ese comentario que hice sobre su lasaña hace 3 años? A las 4:30, ya planificó mudarse a otro país. A las 5:15, recibe respuesta: disculpa, estaba en reunión. ¿Cómo estás? Alivio instantáneo seguido de vergüenza profunda por haber dramatizado tanto. ¿Qué pasó aquí? La persona no estaba reaccionando al silencio real, estaba reaccionando a su sombra del abandono y la insignificancia. Proyectó en la situación todos sus miedos inconscientes de no ser lo suficientemente importante para merecer atención inmediata. Caso clínico número 2, el síndrome del like insuficiente. Sujeto pasa 45 minutos eligiendo el filtro perfecto para la foto del almuerzo. Escribe y reescribe el caption 7 veces. Sube la foto a las 12, horario pico de engagement, obviamente. A las 12:05, verifica la X. 3, pensamiento, normal, recién está empezando. 12:15, 8 likes. Está creciendo lento, pero ok. 12:30, 12 likes. Comienza el pánico, porque la foto de la semana pasada tuvo 47 likes y esta solo tiene 12. ¿Estaré perdiendo seguidores?
¿Esta camisa me hace ver gordo? ¿La gente se está cansando de mí? A las 1, considera borrar la foto y fingir que nunca pasó. Aquí vemos una persona completamente esclava de la validación externa. La persona tercerizó su autoestima a algoritmos de redes sociales. Es como si hubiera entregado la llave de su felicidad al departamento de engagement de Instagram. Caso clínico número 3, el complejo del claxon existencial. Sujeto está en el tráfico, para en el semáforo rojo. Auto de atrás toca la bocina. No un toque rápido, sino 3 segundos de bocina. Inmediatamente, el sujeto entra en modo investigación forense. ¿Por qué tocó la bocina? ¿El semáforo aún estaba en rojo? ¿Habré hecho algo mal? ¿No habré visto cambiar el semáforo? ¿Seré un pésimo conductor? ¿Esta persona me odia personalmente? Llega a casa y relata el incidente a la familia como si hubiera sobrevivido a un ataque personal. Antes de dormir, aún está pensando en la bocina. ¿Esto es proyección en estado puro? La persona proyectó sus propios juicios internos sobre competencia y adecuación en la bocina de un completo extraño. En realidad, esa bocina probablemente ni tenía nada que ver con ella, tal vez la persona estaba distraída, tal vez tenía prisa, tal vez ni había visto que el semáforo aún estaba en rojo. Caso clínico número 4, la paranoia del grupo de WhatsApp. Sujeto está en el grupo de la familia. Hace un comentario sobre política. Silencio total por 20 minutos. Ninguna reacción, ninguna respuesta. Inmediatamente, la mente entra en modo catástrofe. Dije una tontería. ¿Ofendí a todos? ¿Ahora me van a expulsar del grupo? ¿Van a dejar de invitarme a los almuerzos de domingo? Voy a morir solo. Está listo para escribir una carta de disculpas de 3 páginas cuando la tía Concepción manda un audio de 4 minutos sobre la receta del flan, y se da cuenta de que simplemente nadie había visto el mensaje. Caso clínico número 5, el terror del ascensor social. Sujeto siempre saluda a Roberto del 5º piso en el ascensor. Todos los días, durante 2 años, buenos días, Roberto. Buenos días. Sonrisa, charla rápida sobre el clima, armonía universal. Pero hoy, Roberto entra al ascensor y solo asiente con la cabeza. Sin buenos días, sin sonrisa, sin comentario meteorológico. El sujeto inmediatamente entra en análisis profundo. ¿Está enojado conmigo? ¿Descubrió que uso el estacionamiento de visitantes a veces? ¿Escuchó algún chisme sobre mí? ¿Mi aliento estaba mal ayer? Pasa los próximos 3 días evitando a Roberto, creando rutas alternativas en el edificio. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Las personas están viviendo no en la realidad, sino en un reality show mental donde son simultáneamente el protagonista perseguido, el director paranoico y la audiencia ansiosa. Están constantemente interpretando eventos neutrales como ataques personales, coincidencias como conspiraciones, y silencios como juicios. Es como si cada persona cargara consigo una cámara de realidad aumentada que añade drama, significado oculto y amenazas personales a situaciones completamente banales. Viven en un estado permanente de hipervigilancia emocional, buscando señales de rechazo, crítica o inadecuación en cada interacción social. ¿Y la parte más fascinante? La mayoría de esas interpretaciones catastróficas está completamente equivocada. Roberto solo estaba preocupado por la cuenta de la luz. La persona del WhatsApp realmente estaba en reunión. El conductor que tocó la bocina estaba cantando una canción y presionó la bocina por accidente. La foto de Instagram no tuvo muchos likes porque fue subida al mismo tiempo que 200 millones de otras fotos. Pero la mente hipersensible no puede aceptar explicaciones simples.
necesita drama, necesita significado personal, necesita transformar cada evento en una oportunidad de confirmar sus creencias más profundas sobre inadecuación y rechazo. Pero el análisis no para en mí. Mi colega Alfred Adler tenía una perspectiva revolucionaria sobre esta hipersensibilidad que complementa perfectamente mi teoría sobre persona y sombra. Y cuando entiendas la conexión entre nuestros descubrimientos, comprenderás exactamente por qué reaccionas de forma tan desproporcionada a situaciones aparentemente insignificantes. Adler observó algo fascinante: detrás de la mayoría de las reacciones emocionales exageradas existe lo que él llamaba complejo de inferioridad. Y no, esto no significa que seas inferior, significa que cargas una herida emocional antigua que nunca cicatrizó completamente. Piénsalo así: todos pasamos años siendo literalmente menores, más débiles, menos capaces y más dependientes que los adultos a nuestro alrededor. Durante la infancia y adolescencia, vivimos en un estado natural de inferioridad, necesitamos ayuda para todo, no sabemos cómo funciona el mundo, cometemos errores constantemente, y dependemos de la aprobación y protección de otros para sobrevivir. Esto es completamente normal e incluso saludable, porque esa sensación de inadecuación nos motiva a crecer, aprender y desarrollarnos. El problema surge cuando esa experiencia de inferioridad no se procesa e integra de forma saludable durante el crecimiento. En lugar de pensar, era joven y estaba aprendiendo, ahora soy capaz, la persona inconscientemente mantiene la creencia, soy inadecuado y puedo ser descubierto en cualquier momento. En lugar de, cometí errores porque me estaba desarrollando, queda, cometo errores porque soy incompetente. En lugar de, necesitaba aprobación porque era un niño, permanece, necesito aprobación porque no tengo valor propio. Adler llamaba a esto, protesta masculina, y no tiene nada que ver con género. Es un término que usaba para describir la necesidad compulsiva de demostrar valor, competencia y superioridad para compensar la inferioridad que la persona aún siente en el fondo. Ahora conecta esto con los ejemplos que analizamos: la persona que se desespera con necesitamos hablar, no está reaccionando al mensaje real, está reaccionando a su creencia inconsciente de que es inadecuada y siempre está al borde de ser descubierta, como incompetente. Es como si viviera con miedo constante de que alguien vaya a correr la cortina y revelar que es una fraude. La persona adicta a los likes de Instagram no está buscando aprobación, está tratando desesperadamente de demostrar a sí misma que tiene valor, que es digna de atención, que merece existir en el espacio social. Cada like es como una pequeña dosis de morfina emocional que alivia temporalmente el dolor crónico de la inadecuación percibida. El conductor que se afecta con la bocina no está preocupado por el tráfico, está luchando contra su creencia íntima de que es incompetente y que todos a su alrededor pueden ver esa incompetencia. La bocina se convierte en la prueba de que realmente no sabe manejar, de que es inadecuado, de que falló otra vez. En otras palabras, cuando te afectas demasiado con situaciones externas, en realidad estás peleando con fantasmas de tu propio pasado. Estás reaccionando a heridas antiguas que nunca cicatrizaron, a miedos infantiles que continúan controlando tu vida adulta, a creencias obsoletas sobre tu propio valor que se formaron cuando tenías 5, 10, 15 años. Adler también descubrió algo crucial: estas personas con complejo de inferioridad no resuelto desarrollan lo que él llamaba estilo de vida neurótico. Organizan toda su existencia alrededor de evitar situaciones que puedan exponer su inadecuación percibida, o alrededor de buscar constantemente pruebas de que son adecuadas. Por eso puedes conocer personas extremadamente talentosas, exitosas y admiradas que aún así viven en constante ansiedad sobre lo que otros piensan de ellas. Por eso alguien puede tener 20 diplomas y aún sentirse como un fraude. Por eso una persona puede recibir 1000 elogios y fijarse en el único comentario neutral. La herida de la inferioridad hace que la persona filtre la realidad de forma sesgada, siempre buscando confirmación para sus creencias negativas sobre sí misma. Es como usar lentes que solo muestran amenazas, aunque el 99% del ambiente sea seguro y amigable, la persona solo logra ver el 1% que confirma sus miedos.
Y aquí viene una revelación devastadora: no puedes curar esta herida evitando las situaciones que la activan. Eso sería como tratar de curar una alergia nunca más saliendo de casa. La evitación solo fortalece el complejo, solo confirma al inconsciente que realmente existe algo que temer. La cura viene a través de lo que Adler llamaba coraje de ser imperfecto, la disposición de enfrentar situaciones donde puedes fallar, ser rechazado o juzgado, y descubrir que sobrevives. Es a través de la exposición consciente y gradual a tus miedos que reconstruyes una autoimagen más realista y resiliente. Ahora llegamos a la parte que estabas esperando: ¿cómo exactamente dejas de ser rehén de tus propias emociones? ¿Cómo desarrollas ese blindaje emocional sin convertirte en una persona fría, insensible o desconectada de otros? La respuesta está en lo que desarrollé como el protocolo de los 3 círculos, una herramienta práctica basada en décadas de observación clínica que va a literalmente reorganizar tu relación con las emociones y con el mundo externo. Imagina 3 círculos concéntricos a tu alrededor, como ondas en un lago. Primer círculo: el círculo del yo auténtico, el núcleo intocable. Este es tu centro sagrado, quien realmente eres cuando estás solo contigo mismo. Aquí están tus valores genuinos, no aquellos que crees que deberías tener, tus sueños verdaderos, no aquellos que otros esperan que tengas, tus cualidades reales, incluyendo tus limitaciones e imperfecciones, tu esencia más pura. Este círculo es literalmente intocable por el mundo externo. Nadie tiene acceso directo a él, excepto tú mismo. Es como una caja fuerte emocional donde guardas lo que realmente importa sobre tu identidad. Cuando entiendes esto profundamente, percibes una verdad libertadora: nadie puede realmente atacarte, porque nadie tiene acceso a lo que verdaderamente define quién eres. La persona que desarrolla esta conciencia piensa así: pueden criticar mi apariencia, mi trabajo, mis opiniones, mis errores, pero esos son solo aspectos externos. Lo que realmente soy permanece intocado e intocable. Segundo círculo: el círculo de la persona consciente, las máscaras inteligentes. Aquí están tus roles sociales, tus estrategias de comunicación, tus máscaras adaptativas, pero ahora las usas conscientemente, sabiendo que son herramientas, no tu identidad. Es como tener un guardarropa emocional: eliges la ropa social adecuada para cada situación, pero nunca olvidas que tú no eres la ropa. Cuando alguien critica algún aspecto de tu persona, puedes pensar: interesante feedback sobre esta estrategia social, en lugar de están atacando quién soy. Es la diferencia entre no les gustó mi presentación y no les gusto yo. Entre mi chiste no funcionó y soy una persona sin gracia. Entre esta relación no funcionó y soy imposible de amar. La persona que domina el segundo círculo desarrolla flexibilidad emocional, puede ajustar su persona cuando es necesario, puede aprender de críticas constructivas, puede experimentar nuevas formas de expresarse, todo esto sin que su identidad core sea amenazada. Tercer círculo: el círculo de las proyecciones externas, el territorio de otros. Este es el reino de las opiniones ajenas, de los juicios, de las situaciones que no controlas, de las reacciones de otros, de los eventos externos. Aquí practicas lo que llamo indiferencia activa: observas, procesas lo que es útil, y dejas pasar el resto como nubes en el cielo. La persona que domina el tercer círculo entiende que la opinión de otros sobre ella dice más sobre ellos que sobre ella. Puede pensar: Juan piensa que soy arrogante. Esto me dice que Juan valora la modestia y tal vez ha tenido experiencias negativas con personas confiadas. Puedo usar esta información para comunicarme mejor con él, si es necesario, pero no necesito cambiar quién soy para acomodar su percepción. ¿Cómo funciona el protocolo en la práctica? Siempre que algo te afecte emocionalmente, hazte estas preguntas. ¿En qué círculo está pasando esto? Si es en el tercer círculo, opinión de otros, situaciones externas, observas con curiosidad y dejas pasar. Si es en el segundo círculo, crítica a tu persona,
evalúas si hay algo útil que aprender o ajustar. Si alguien logró tocar tu primer círculo, ahí sí prestas atención total, porque puede ser algo realmente importante sobre tu crecimiento. ¿Esto es sobre mí o sobre la otra persona? En la mayoría de las veces, las reacciones de otros reflejan sus propios estados internos, no tú. ¿Qué parte de mi sombra está siendo activada? Si tu reacción es desproporcionada, probablemente tocaron algo que rechazas en ti mismo. ¿Qué puedo aprender sobre mí mismo en esta situación? Cada reacción emocional fuerte es una invitación a mayor autoconocimiento. La técnica de la respiración de los círculos. Cuando sientas que algo te afectó, haz 3 respiraciones profundas. Primera respiración, reconozco que fui afectado. Segunda respiración, identifico en qué círculo pasó esto. Tercera respiración, elijo mi respuesta conscientemente. La diferencia entre una persona emocionalmente vulnerable y una persona con soberanía emocional no es que la segunda no sienta, es que sabe exactamente dónde clasificar y cómo procesar cada experiencia emocional. Es como tener un sistema de triaje emocional súper eficiente que dirige cada emoción al departamento correcto de la psique. El resultado final. Con el tiempo, desarrollas lo que llamo indiferencia selectiva, la capacidad de importarte profundamente por lo que realmente importa, y de ser genuinamente indiferente a lo que no merece tu energía emocional. Te conviertes en el editor jefe de tu propia experiencia emocional, eligiendo conscientemente qué historias merecen titular en la primera página de tu mente y cuáles merecen apenas una nota al pie. Cerremos con la verdad más transformadora de todas. Solo puedes ser verdaderamente herido emocionalmente por aquello que aún no has integrado conscientemente en ti mismo. Cada reacción emocional desproporcionada es una invitación de tu psique para conocer y abrazar una parte de ti que aún está escondida en la sombra, rechazada en el inconsciente. Piénsalo como un GPS emocional. Cuando alguien te afecta profundamente, tu psique está literalmente diciendo, aquí. Presta atención aquí. ¿Hay algo importante que necesitas integrar sobre ti mismo? Es como si cada persona que te irrita fuera un espejo mostrando aspectos de ti que aún no aceptas completamente. Cuando dejas de huir de esas partes rechazadas de ti mismo y comienzas a integrarlas conscientemente, cuando abrazas tus defectos, aceptas tus limitaciones, reconoces tus miedos, honras tus necesidades genuinas, algo casi mágico sucede. El mundo deja de tener poder sobre tus emociones. Te conviertes en el director consciente de tu propia experiencia emocional en lugar de ser solo un actor reaccionando desesperadamente al guión que otros escribieron para ti. Es la diferencia entre vivir tu propia vida y vivir una vida de reacciones a las vidas de otros. Esto no significa volverte insensible o frío. En realidad, significa exactamente lo opuesto. Te vuelves selectivamente sensible. Eliges conscientemente invertir tu energía emocional en relaciones que nutren tu alma, en proyectos que se alinean con tus valores, en experiencias que contribuyen a tu crecimiento. Y aprendes a ser genuinamente indiferente a las opiniones innecesarias, a las críticas destructivas, a los juegos emocionales tóxicos. Es como la diferencia entre ser una hoja seca al viento, llevada hacia cualquier dirección por los vientos aleatorios de las emociones ajenas, y ser el árbol que permanece enraizado en sus valores, pero lo suficientemente flexible para danzar con los vientos que vale la pena danzar. El proceso de individuación emocional que estoy describiendo no sucede de la noche a la mañana. Es un viaje, no un destino. Pero cada vez que logras aplicar el protocolo de los 3 círculos, cada vez que logras observar tus reacciones sin ser completamente dominado por ellas, cada vez que eliges conscientemente dónde invertir tu energía emocional, estás dando un paso gigante hacia la verdadera libertad emocional. Y libertad emocional no es ausencia de sentimientos, es la capacidad de sentir plenamente cuando vale la pena sentir, y de permanecer centrado cuando no vale la pena. Es poder amar sin miedo, crear sin parálisis, expresarte sin terror al juicio, y vivir sin la necesidad constante de aprobación externa.
Recuerda, las personas más admirables de la historia no eran aquellas que nunca sentían miedo, rechazo o inadecuación. Eran aquellas que sentían estas emociones como cualquier ser humano normal, pero no permitían que estas emociones controlaran sus decisiones o definieran su valor propio. Desarrollaron soberanía emocional. Ahora cuéntame, después de todo lo que conversamos hoy, ¿qué situación en tu vida más te afecta emocionalmente? ¿Trabajo, familia, relaciones, redes sociales? Y más importante, ¿puedes identificar qué aspecto de tu sombra está siendo activado en esa situación? Comparte en los comentarios. A veces solo el acto de nombrar y reconocer ya es el primer paso poderoso para integrar y liberarte. Si este vídeo te ayudó a ver tus reacciones emocionales desde una perspectiva completamente nueva, si lograste identificar patrones que estaban saboteando tu paz interior, deja tu like y compártelo con alguien que también necesita desarrollar este blindaje emocional saludable. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones, porque cada semana traigo nuevas herramientas de la psicología profunda para transformar tu vida desde adentro hacia afuera. No son técnicas superficiales de autoayuda, son métodos fundamentados en décadas de investigación sobre el funcionamiento real de la psique humana. Y una última reflexión para que te lleves: la próxima vez que alguien o alguna situación te afecte profundamente, en lugar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto?, pregunta, ¿qué me está tratando de enseñar esto sobre mí mismo? Este simple cambio de perspectiva puede transformar cualquier experiencia dolorosa en una oportunidad de crecimiento y autoconocimiento. No naciste para ser rehén de tus propias emociones. Naciste para ser el maestro consciente y compasivo de ellas. Y ahora tienes las herramientas para comenzar este viaje de soberanía emocional. Recuerda, el verdadero blindaje emocional no viene de no sentir, viene de sentir con sabiduría, reaccionar con conciencia, y elegir con libertad. Hasta el próximo análisis.